Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia taller que les va a dar Ricardo Barona. Les he platicado en la clase de Ricardo y me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias por dejar a Televisa y a Emilio La Rosa un ratito, por venir con nosotros. El curso pasado tuve la oportunidad de estar vía internet con Ricardo y con dos de sus compañeras del curso que ahorita están en cuarto, y fue una experiencia maravillosa. Lo platicamos con Enrique y Enrique me pidió que nuevamente regresara a Ricardo. Para quienes no lo conocen, les voy a leer un poquito de lo que hace Ricardo desde hace varios años. En teatro ha escrito más de 20 obras, él ha tenido más de 20 obras puestas en escena, con más de 2000 representaciones, entre las que se destacan Un golpe de suerte con Carlos Ignacio y Aida Pierce, dirigidos por el maestro José Solé, y más de 15 temporadas anuales de teatro bar. Muy difícil hacer teatro bar, porque el señor está borracho en primera fila, no te pelas, está peleando con la amante y tú estás actuando. Entonces hacer 15 temporadas en un teatro bar no es nada fácil, bajo la dirección del maestro Germán Dehesa, y amplia experiencia tiene en comedia y en drama. En televisión ha estado en las telenovelas con más de 500 capítulos grabados y varias series unitarias, las últimas Mujer de Madera, bajo la producción de Emilio La Rosa y dirigido por Salvador Garcini en el 2004, Muchachitas como tú. Ay, tendrías que decirnos ahí varias cosas, pero bueno, eso me lo dirás después. Muchachitas, ahorita están... En las dos. ¿Y saliste en Muchachitas? En las dos. En la primera, en la del 91 y en la del 2000. Yo me soplé toda la del 91 completa. Bueno. No te respondo porque soy decente. ¿Podrías decirnos varias cosas de la mujer que ahorita está en todos los medios? Ayer hablé con su papá. De Cate del Castillo, como le diría. Cate. De Cate. Ok, perfecto. Muchachitas como tú, Mujer, casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe, Hasta que el dinero nos separe, que tú estuviste ahí muy involucrado, Dos hogares, que también él ha escrito, Amorcito corazón, Amores verdaderos, De que te quiero, Hasta el final del mundo, y actualmente en Simplemente María. En cine has estado en 5 películas, las últimas 2, Abrazos, dirigidos por Enrique Begner, Amor letra por letra, y bueno, esas son. Y en radio, bueno, ¿qué les puedo decir? Pues en radio lo conocí y en radio lo adoré y en radio le aprendí tantísimas cosas. 12 años ininterrumpidos co-conduciendo un programa diario con Germán Dehesa en las estaciones 1560 y 1320 de AM y en el 102. En FM con licencia de locutor. En publicidad también ha estado, y como escritor ha escrito más de 2000 cápsulas de radio, 3 libretos de cine, uno de ellos firmados por Raúl de Anda en 1991. Ha estado más de 200 colaboraciones para el portal del Ángel en esmas.com. Ha estado en 120 capítulos de 1 hora en las telenovelas de Muchachitas y bueno, las telenovelas que ya les había mencionado. Como ven, Ricardo pues no es ningún improvisado. Ricardo tiene toda la experiencia escribiendo, tiene experiencia como actor, tiene experiencia como actor de radio, que lo hemos visto en la clase. Es un actor de radio, pero también es un actor donde se ve su imagen. Les iba a traer un comercial que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, que Ricardo aparece todo barbón, de repente toca una puerta, abre la esposa, un hijo ya adulto, y entonces le queda viendo a la esposa y le dice: mi amor, ¿qué hiciste todo este tiempo? Y él le dice: papá. Y él le dice: salí a correr, y se mete. Y bueno, pues ese es Ricardo. Ricardo ha hecho muchísimos comerciales también, es actor de comerciales, es actor de radio, ha hecho cine, ha hecho telenovelas. Alguna vez hiciste en Mujer de Madera el famoso Perico, que eras el Chapo. Un chapo, eras un chapo. Causó tanto impacto su actuación que Cristina Pacheco lo mandó llamar y dijo: yo quiero platicar con Ricardo Barona. ¿Qué pasa con ese señor? Te llamabas el Perico y siempre salía con una corbata verde. Pero bueno, de todo eso les va a platicar, les va a poner algunos ejercicios para que vean que ser guionista no es enchilame esta, que se requiere de una ortografía maravillosa, que se requiere de tener una cultura amplia y bueno, varios elementos que espero que les sirvan para las clases. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Antes que nada, buenos días. De todo lo que le faltó mencionar a Claudita,
es que para vivir de esto, ustedes que lo están estudiando, es muy fácil decir, me voy a graduar, voy a obtener un título y ya con esto voy a vivir. Se los voy a poner de una manera así clara. Yo doblo quesadilla, capo gato, revierto vasectomía, vendo barbacoa, porque sobrevivir de esto es de milagro. Entonces, el tener un título y una carrera en los medios de comunicación no es nada fácil. Segundo, les puedo decir, mi hijo se graduó, va por su tercera carrera relacionada con la comunicación y todavía no encuentra trabajo. Entonces, la situación del país es muy difícil en ese sentido, es que tienen que tratar de ser los mejores, y lo que les debe ser el motivo principal de estudiar esta carrera es la pasión por lo que están haciendo y por lo que están estudiando. Si no tienen esa pasión, les aseguro que su futuro va a ser muy, muy difícil. ¿Qué es importante para escribir? Varios puntos. El primero, aunque ustedes no lo crean, en este país las formas superan a los fondos. Entonces, si no saben ustedes diferenciar entre el formato de escribir un guión de cine, un guión, una obra de teatro, un guión para radio o un guión para televisión, sí están fritos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes digan, yo sé hacer esto y les traigo esta muestra, lo primero que va a hacer el productor, el director o quien sea es, esto no está en formato, man. Y entonces se los va a rebotar así la idea sea fundamental y sea maravillosa. Entonces, por favor, hay un libro que se los recomiendo, no sé, yo lo tengo desde hace muchos años, no sé si todavía lo puedan conseguir, que se llama El guión, elementos, formatos, estructuras, es de Marco Julio Linares, de Editorial Alhambra Mexicana. Si quieren el ISBN también se los puedo dar, la edición es un poco vieja, búsquenlo, o si hay algún otro libro, por favor, aprendan a diferenciar cómo hacer un guión de cine, un libreto para televisión o un guión para radio. Yo tengo ese libro, yo se los paso. Bueno, debe ser como su Biblia para que sepan los formatos y cómo hacerlo, porque si no estamos fritos. Hay un software que se llama el Final Draft, que también es un poco caro, pero sí es importante que lo tengan, porque al final de cuentas todo lo que se escriba va a tener que pasar o terminar en ese formato, que es el que se usa para hacer las correcciones, para hacer los archivos y para guardarse y para después pasarse a PDF. Entonces, si ustedes piensan dedicarse a esto, por favor, consíganse el Final Draft. Es un poco caro, pero es importante que lo tengan y que lo aprendan a manejar. Ahora, en vía de mientras, si es que no consiguen el Final Draft, por favor, es fundamental que manejen el Word. Cómo hacer formatos, cómo hacer columnas, cómo es importantísimo, aunque suene que es facilísimo, a la hora les juro que no, porque le picas para cambiar de párrafo y se te va para acá, después te haces una corrección y se les corren todos los párrafos, es un verdadero margallate, así es que por favor aprendan a manejar bien el Word. La tercera cosa que les puede parecer absolutamente irrisoria o absurda, la ortografía, por Dios. Si yo veo una falta de ortografía en un libreto, lo regreso. Una falta. O sea, no es posible que un profesionista a los 21, 22, 23 años presente un proyecto con un haya con doble L o con un haber, que no sepan diferenciar el haber, a con B chica, haber, o al haber del verbo. Por favor, es importantísima la ortografía. El tercer punto es la cultura. Ok, los quiero ver que van a hacer un libreto. ¿Qué quieren hacer? Yo supongo que ustedes están haciendo o estudiando un curso para hacer guión de radio. Pero a final de cuentas, en este medio, que es muy difícil sobrevivir, se les va a presentar alguna vez la oportunidad de tener que hacer un libreto o un guión para publicidad, o para cine, o para teatro, o para un espectáculo. Entonces tienen que saber diferenciar cuáles son las necesidades de cada uno de los guiones. El guión de cine básicamente es imagen. Tienen ustedes aproximadamente 119, 120, 130 y tantos minutos en los cuales tienen que contar una historia. Es una historia que va a tener una cámara cerrada sobre los personajes y ustedes tienen que pensar en esos tiempos, en esos momentos. No sé, supongo que la estrenaron anoche, no sé si hayan visto, le estaba yo comentando a Claudia, El Renacido, la película de González Iñárritu. Para empezar es importante, por ejemplo, aclarar el antecedente de González Iñárritu. Él empezó haciendo radio, entonces ustedes sabrán que del radio se puede brincar a otras cosas. Él fue conductor de WFM, después puso una agencia de publicidad, después fue director de comerciales y ahora ya es el director non plus ultra del mundo. Pero ¿cómo hacen un guión
de cine en donde hay 10 parlamentos. El protagonista se arrastra por la nieve durante 10 minutos. Sí, pero eso lo saben ustedes, porque lo tienen en su cabeza, pero se lo tienen que explicar de tal modo desgranado al director de arte, a todo mundo, para que realmente entiendan su idea, porque no pueden ponerlo así de fácil. Tiene que ser totalmente explícito, dónde quieren, cuál es la escenografía, cuáles son los props que necesitan, cómo está vestido, cuál es la descripción del personaje, qué está sucediendo y qué está sintiendo en su interior. Porque si no, entonces son 4 páginas y con eso no se hace una película. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen un guión para teatro, una obra de teatro? Las necesidades son totalmente distintas, ahí no tienen elementos. Tiene que ser todo aquí en un escenario, cuando mucho 4 muebles, y los actores tienen que dar todo a través del diálogo. ¿Qué pasa cuando hacen radio? En radio ustedes tienen que hacerle entender a su audiencia qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando el protagonista, los locutores, los actores, lo que sea, en dónde están. Para esto tienen que tener efectos de sonido, ustedes tienen que incluir los efectos de sonido. No me quiero decir que ustedes pongan el disco, pero sí le tienen que decir, quiero tal canción, tal parte. Si ustedes no escriben las cosas completas, luego por eso no salen las cosas. No es que yo les puse, no pusiste completo. En este país que desgraciadamente hay tanto improvisado en los medios de comunicación, hay muchísima gente que lo único que hace es manejar la mezcladora o algún otro aparatito, y ¿sabes qué? No me pusiste la canción, no, yo puse la que me latió y puse al Commander, o sea, por Dios. Entonces tienen que incluir exactamente qué es lo que quieren usar. Si estoy en una alberca, tiene que oírse atrás el ruido de la ambientación de una alberca, el agua, todo, y eso lo tienen ustedes que poner. Si están haciendo televisión, la televisión es más caótica. Para empezar, la televisión en México es uno de los negocios más viciados que, y perdón que lo diga, pero pues es la verdad. Un libreto, la experiencia que les puedo decir de las telenovelas, se escriben capítulos de media hora, aunque salen al aire de 1 hora. ¿Por qué? Por la paga, porque esa es otra complicación, de la cual ya hablaremos después. Entonces se escriben para 120 capítulos, 240 de media hora, se los van a pagar con mucho retraso y se los van a hacer repetir por lo menos 10 veces. Entonces dirán, bueno, pues cada que lo repitan me lo vuelven a pagar. No, lo van a tener que hacer 200 veces y les van a pagar 1. Entonces, ¿por qué? Porque así es. Si llega ahorita fulanito de estambres, yo estoy aquí haciendo esto, ¿sabes qué? No me gusta lo que voy a decir, me lo cambias todo. Sí, pero eso va a cambiar la historia, tiene unas consecuencias, me vale, lo cambias. Eso me lo ha hecho todas las actrices. Por eso me tuve que tomar 2 años sabáticos para escribir, porque verdaderamente me estaba volviendo loco y alcohólico, porque no puede ser que llegues a las 10 de la mañana con un libreto y a las 2 de la tarde lo estés reescribiendo enterito. ¿Por qué? Porque la actriz no lo quiso decir, punto, se acabó. Y el productor no te apoyó, que esas otras. Uno dice, bueno, el productor efectivamente es quien ya revisó los libretos y dijo que sí, no, pero si la estrellita dijo que no, pues no se hace y punto, se acabó. Tercer punto, la cultura. Es importantísimo que ustedes, si ustedes van a ser escritores, manejen todos los temas habidos y por haber. Hay una película que se debe estrenar dentro de pocos días, que se llama Steve Jobs, la segunda versión para deshacer la imagen de Steve Jobs. El tipo era verdaderamente un sátrapa. No se cansan de deshacerle la existencia, el tipo realmente lo era. Pero escribir un guión sobre su vida y sobre las necesidades tecnológicas y los avances que él hizo implica conocer la computación, el lenguaje binario y todo lo que implican los apps y todo lo que sea a fondo. Si ustedes escriben sobre un tema sobre el que desconocen, a los 2 minutos van a ser balconeados y no saben la catarata, en la cascada de mentadas, perdón, de madre, que van a recibir. Estás hablando de algo que no sabes. Entonces, si van a hablar de historia, si van a hablar de ecología, tienen que saber de todo. Y ustedes como escritores de radio, sobre todo si van a trabajar en un noticiero o en un programa de actualidad, que ahorita son lo que rifan la radio, porque la radio se ha convertido en un medio de comunicación más confiable que la televisión y a veces hasta que la prensa. Entonces, en este momento, si ustedes le van a escribir un guión a un periodista X en el cual ustedes le van a decir, bueno, queremos que hables de esto, por ejemplo, ¿qué está pasando en los manglares en Cancún?
Ustedes necesitan saber cuántas hectáreas son, qué tipo de animales hay, qué tipo de vegetación hay, qué están haciendo, cuáles son los objetivos, quiénes están involucrados en el asunto para poder escribir un guión. La cultura, en general, si van a hablar de macetas, tienen que saber de macetas. Si van a hablar de plantas y de flores, tienen que saber de plantas y flores. ¿Eso qué implica? ¿Qué? ¿Qué implica? Que lean muchísimo, todo lo que les caiga encima. Ciencia, tecnología, filosofía, historia, drama, ensayo, todo lo tienen que leer. Perdón que te interrumpa, Varona. Lo hemos visto en la clase. Ahorita estás diciendo si ustedes se van a dedicar al guionismo, pero a veces tú puedes decir, no, yo voy a ser director de cine. A mí qué me importa ser guionista. No puedes ser director de cine si no sabes de guión. Si a mí en radio me dicen, Claudia, entras de guionista, no es que yo quiero ser locutora, mamacita, entras de guionista. No es que la chamba te esté esperando, ay, estábamos buscando un productor, no. De repente surgen las oportunidades y tienes que saber escribir, y es lo primero que te van a preguntar. ¿Qué sabes hacer? Pues escribir, por lo menos. Sé hablar español, sé escribir en español. Y a lo mejor soy la guionista, pero un día falla el locutor y dicen, vas al aire. Y entonces eres el locutor. Si yo no tengo esa cultura, si no tengo esos conocimientos de los que les está hablando Ricardo, pues entonces, ¿qué clase de locutor vas a ser? Peor. Porque entonces ya lo que escribes con faltas de ortografía y tus deficiencias culturales se van a notar al aire. Pero ya dicen, Claudia Gesto es una bruta, habla terrible en el aire, no sabe ni qué son los manglares. Cancún, ¿dónde queda Cancún? Pues sabrá Dios. Baja California. Exacto, del otro lado. Digo, ustedes han oído mucho la burla que se hace de Ninel Conde. Ninel Conde es una señora que sale y dice barbaridad y media y luego se convierten en memes. Entonces, si ustedes no quieren convertirse en los protagonistas de los memes, por favor tengan cuidado con lo que dicen, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es esta trayectoria en los medios de comunicación? Y ahorita qué bueno que lo menciona. Ustedes nunca saben de qué van a entrar a trabajar o en la televisión, o en el radio, o en el cine. De las generaciones que salen del CCC, que son aproximadamente entre 15 y 18 alumnos por generación por año, todos quieren ser el director de la película y todos tienen la idea de que yo voy a ser el director y yo voy a hacer mi película porque yo soy Cuarón y lo que sea. No es cierto. Solo la institución solo le da oportunidad de hacer lo que es el trabajo final a uno, y ese uno va a ser el sobresaliente y el que haya demostrado que tiene mayor capacidad para realizar este trabajo. El resto van a ser directores de fotografía, van a ser el asistente de producción, va a ser el asistente de dirección, van a ser 1000 cosas. Entonces lo mismo sucede aquí. Si ustedes están estudiando medios de comunicación, pues es que yo voy a hacer, segundo, por favor, quítensela tantos, es insoportable, ¿no? El guaguacheo en radio, o sea, si ustedes están trabajando por la grabación, ustedes van a ver que no están entendiendo nada, ¿no? Entonces, los nobles, por favor, son personajes de película, pero no para hablar en radio. Entonces, ustedes van a creer que van a salir de aquí, les van a dar el trabajo, ya llegué con mi título y aquí está. No, no es cierto. Les van a decir, pues, como dice ella, una chamba para que hagas redactes las notitas, hagas la síntesis de las notas, te vas a tener que peinar 35 periódicos, ya no las breves de las noticias. De eso se la van a dar, como dice, algún día das el brinco. Entonces, les digo, es un medio muy difícil, se vive de milagro. Claro, hay gente quien vive muy bien. Ahorita hablábamos del señor Monsiváis, hablábamos del señor Germán Dehesa y de muchos otros, pero les costó mucho trabajo. Germán escribió en el Novedades 20 años antes de poder tener un programa de radio. El señor Monsiváis era tan excéntrico, escribía sus libros, un excelente escritor, un pensador, un líder de opinión, pero nunca quiso hacer radio porque él sabía que hablar es una cosa, escribir es otra, armar un programa es otra cosa. Entonces él no se quería meter en eso. Para eso es importante también la comunicación que mantengan con su productor. Esta señora, esta licenciada con la que estoy trabajando en este momento, estoy aquí al lado, ella fue nuestra productora de radio y nos tuvo una infinita paciencia porque nos decía, ¿de qué va a ser el programa de mañana? O el de la próxima semana, porque además lo tienen que planear con anticipación. No pueden llegar, hoy se me ocurrió una idea maravillosa. No, ustedes tienen que darle tiempo al productor para que consiga todos esos elementos que ustedes van a pedir. Yo escribí una telenovela en la que terminaba de escribir el capítulo a las 10 de la noche y se tenía que empezar a grabar a las 8 de la mañana del día siguiente. Ustedes saben lo que eso implica para conseguir coches, casas, actores, elementos. Es imposible. Perdón por las interrupciones, pero el año pasado tuvimos un problema por las fechas de entrega.
tú y yo lo habíamos desayunado días antes y lo habíamos comentado, las fechas de entrega, si yo digo es el viernes a las 12:02, cuando ustedes me entreguen su trabajo, su guión, su QEP, lo que tengan que entregarme, es en ese momento, justamente porque los queremos hacer profesionales. Porque cuando un productor de tele, de radio te dice tal día, tal hora, es porque tu trabajo tiene que ver con todo el resto del equipo. Si tú lo entregas, de repente me decían, Miss, es que te lo entrego el sábado a las 6, el capítulo se grabó el viernes en la noche. Si me lo entregas el sábado a las 6 de la mañana, ya no me sirve. O sea, habla de los tiempos, de todo lo que influye en el equipo de trabajo. En el caso del radio, por ejemplo, estamos hablando de la producción, efectos de sonido, actores y tiempos de foro de estudio de grabación. En el caso de la televisión, pues, son 500 personas las que dependen de lo que estás escribiendo. Entonces no puedes llegar con el libreto 6 horas un día después. De hecho, a mí me tocó agarrar una telenovela, la que decíamos de Muchachitas como tú, porque la escritora nos salió con que se fue la luz en Miami. Piénsenlo, o sea, ¿dónde han oído ustedes que se haya ido la luz en Miami en una ciudad completa durante una semana? O sea, eso hubiera salido a la luz pública, no sé, hubiera sido un escándalo a nivel mundial. Pero la señora tuvo el cinismo de decir, pues es que se fue la luz y no pude entregar. Entonces no mandó capítulos y 500 personas paradas esperando para grabar. Después dijo, bueno, ok, ya empiezo a grabar. Y entonces lo que hizo fue cambiarle el software a su computadora para que tuviera una fecha posterior, es decir, más atrás. Si hoy es 20, ella lo mandaba con fecha 18 y decía, no, yo ya lo mandé. En mi computadora dice que yo lo mandé el 18. Ojo, yo sé que los mexicanos somos la maravilla andando para todo este tipo de tranzas, pero tarde o temprano van a ser descubiertos y les aseguro que no va a ser bien, para bien. Entonces, por favor, seamos absolutamente profesionales en eso. Ahorita esto de los ejercicios, bueno, vayamos por orden. Creo que ya hablamos de las diferencias. No sé si alguno de ustedes algún día quiera vaya a hacer cine o televisión, pero tienen que entender las diferencias. ¿Qué pueden esperar ustedes como profesionales de la escritura, de la comunicación? Igual hasta terminan escribiendo en un periódico, o igual terminan en una agencia de publicidad. Volvemos al asunto. Un señor que fue locutor de radio, después puso una agencia de publicidad, después dirigió, y ahorita él hace sus películas con sus libretos, con sus guiones. Entonces, ¿hacia dónde se puede enfocar su carrera o sus estudios? El espectro es enorme. No crean que estudié para hacer una sola cosa y eso es lo único que sé hacer. En un México en el que tenemos que tener un espectro muy amplio de lo que hacemos y de lo que sabemos hacer, es importante por eso la cultura y conocer qué es lo que estamos haciendo, porque es muy fácil que uno llegue a la estación de radio, oye, vengo a buscar chamba, te tengo un proyecto, te traigo esto, pero ¿sabes hacer tal cosa? Si ustedes dicen no, hasta ahí llegar. Y si ustedes dicen sí, lo van a tener que hacer. Ahora, que ahí entonces es como el chiste. ¿Qué pasa? Tengo dos posibilidades, o lo hago bien o lo hago mal. Ergo, tienen que aprender a hacerlo inmediatamente. Es irse al YouTube, al tutorial, a ver cómo se hace, y en 2 minutos tengo que aprenderlo. ¿Por qué? Porque esa es la chamba que me ofrecieron. Ahorita los medios de comunicación en México son igual, dícese radio, dícese prensa, dícese televisión, son casi por herencia. Si ustedes llegan a pedir trabajo, no, pues es que ahorita no tenemos espacio. Cuando se muere una persona o decide retirarse o por X razón se va a otra estación, entonces se abre ese espacio y van a su centro de solicitudes y tienen 20 personas, proyectos en espera. Escogen al mejor y le dicen mañana empiezas. Entonces, eso es los medios de comunicación en México y eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son sus expectativas, sus posibilidades? Muchas, todas las que se les ofrezcan. Ojo, estamos muy centralizados en el Distrito Federal. En provincia hay muchas oportunidades, no de televisión obviamente, ni de cine, pero igual pueden vivir más cómodos en una estación local de radio. Tal vez van a tener que hablar sobre las vacas del rancho Mi Esperanza, que le está mandando un saludo al señor Chon de quién sabe dónde, pero pues, también es válido, también es medio de comunicación. Mucho se habla de por qué los medios de comunicación en México tienen un nivel de cultura tan bajo. No siempre es por los escritores, no nos culpen a quienes escribimos. También es culpa de quien ve la televisión y de quien la produce, igual es con el radio. Si aún a mí me ha tocado escribir libretos en los que pongo, el actor sale de la escena
en un teatro entre cajas. Y los de directores de arte van y me ponen 200 cajas. ¿Para qué? Para que el actor salga entre cajas. ¿Por qué? Porque no sabe qué es entre cajas. Entre cajas es salir entre las cortinas del teatro. Pues él puso 200 cajas porque leyó que había cajas. Si yo les digo, están entrando a un billar y los atiende el coime, ¿alguien sabe qué es un coime? Clic, clic. Es el encargado del billar. Se llama coime. Todo tiene nombre en esta vida, y más en el español, que es un lenguaje, un idioma que tiene nombre para todo y 20,000 sinónimos. Entonces, el lenguaje, el manejo del lenguaje es importante. Si yo estos problemas los tengo con quien hace la televisión, imagínense los problemas con quien ve la televisión. La señora que está viendo la telenovela mientras le da a cenar a los hijos, mientras revisa la tarea de los hijos, mientras le baja la borrachera al señor y mientras le da de comer al papá que está dormido o en un sillón, enfermo. Entonces no le interesa que le hablen de cosas importantes ni trascendentes. Todo este público, mucho radio, mucho televisión y hasta en cine y cualquier medio de comunicación, al mexicano no le gusta que le refrieguen o que le restrieguen en su cara sus problemas. Entonces, en Sudamérica, por ejemplo, en Colombia ahorita están haciendo una gran cantidad de historias sobre el narcotráfico, tal vez porque es un problema que pretenden que ya vaya de salida. En México lo tenemos absolutamente vigente. Ahorita nos tienen a la señora Kay del Castillo, está en la sopa, y mucha gente nos dice, es que ya no quiero oír de Kay del Castillo. ¿Por qué no quieres oír de Kay del Castillo? Porque no me interesan sus problemas. Sí, pero el Chapo es un problema nacional. El Chapo en este momento es una cobertura para esconder otras cosas, que el dólar se nos está disparando a la mayoría de edad, aunque en México sea de 18 años, para los 21. En cualquier momento en que el petróleo está yéndosenos en picada y que nos van a fundir, porque además el presupuesto del gobierno se hizo con $50, y entonces si el petróleo está en 24, pues ustedes dirán, o en menos de 24, ¿cómo nos va a ir como país? Entonces el Chapo es para, y Kay del Castillo es para tapar eso, y hay 20,000 cosas. Todo esto, ok, volvemos al asunto, es cultura. Pero el caso es que a las señoras no les gusta que les estén diciendo esto, como tampoco les gusta que les digan, es que el marido es borracho y me golpea. Ella quiere un príncipe azul, y que conste que no tengo absolutamente nada en contra de los gays, pero no les importa si es Ricky Martin, si es Cepeda o si es quien sea. El chiste es que sea bonito y que ellas sientan que se pueden besar con él. No, sí. O sea, imagínate a la señora, perdón que lo diga crudamente, pero es un tinaco rotoplas, disbig, y ella sueña con besarse con ese hombre. ¿Por qué? Porque cuando llega el marido es otro tinaco rotoplas, que llega oliendo alcohol y a tacos, y entonces ese es su marido y, no viejo, ahorita no, al rato. Y entonces se pone frente a la tele para ver al güerito. Ay, es que está bien sabroso y besa bien bonito. Ese es nuestro público. Si a esas señoras le ponemos a hablar de cosas que ella no conoce o que no le interesan, no la ven. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Distrito Federal ya tenemos un 50% de hogares con televisión por cable, y entonces ven otras cosas. Pero también hay un resto de país que no tiene ese porcentaje de televisión por cable, y entonces las televisoras abiertas, ahorita en este caso que son TV Azteca, que ahora además ya prefiere comprar telenovelas turcas, que están muy cercanas a la realidad mexicana, por favor. Entonces, porque cuestan $10,000. Pues me vas a dar toda una telenovela por una lana, pues, el chiste es llenar espacio, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. O sea, no somos un país musulmán, no tenemos un problema de índole religioso. En Turquía tienen serios problemas por las diferencias entre yihadistas y chiitas y sunitas y todas esas cosas. ¿Alguno de ustedes me puede explicar la diferencia entre sunitas y chiitas? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Dónde está la cultura? Hay que saber. Aunque parezca ocioso, en lugar del Facebook en la noche hay que meterse a averiguar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque además eso les va a dar cultura, y como seres humanos hasta se van a sentir mejor. Llegar a una fiesta, oye, ¿tú qué estudias? Odontología. Ok, ¿qué me puedes decir de la cuestión parodontal? O sea, eso les va a dar plática.
No todo es fútbol, no todos son artistas y no todo es música. Entonces, sí necesitan, por eso les digo. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Están muy preocupados ahorita porque se les está yendo el público, les queda el público de todo el resto del país, que decía nuestro maestro Germán, de esa sí es realmente el interior. A lo mejor el interior somos nosotros, porque somos los que estamos en el centro. En realidad ellos son los que están en el exterior. Pero bueno, ese es el público que les queda. Ahora, si ustedes se ponen a pensar cuál es el nivel cultural de una persona de Pénjamo, o de Mocorito, o de Navojoa, pues tampoco es muy alto, ¿no? Entonces tampoco le pueden hablar de temas muy profundos. ¿Cómo vamos a mejorar esa situación? Introduciendo la cultura poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con las productoras de televisión en Europa? Que está una BBC, que está una Deutsche Welle, que ellos tienen una programación de divertimento y tienen una programación de cultura. ¿Qué es lo que nos hace falta en México? La televisión de cultura. Ustedes dirán, bueno, está ahí el canal 22, está el 11. ¿Cuántas personas de aquí han visto el 11? ¿Cuántas personas de aquí han visto el 22? Muy pocas. Entonces, la cultura también hay que hacerla accesible, de algún modo. Y esta es parte de ustedes, de guionistas, de escritores, que tienen que hacer agradable y accesible esa cultura para que el nivel de nuestro pueblo crezca, porque es lo único que nos va a salvar y nos va a sacar del hoyo en el que estamos. La educación, y la educación la van a tener en sus manos los medios de comunicación, y ustedes que van a escribir para esos medios de comunicación van a ser quienes logren ese cambio. No esperemos que lo haga la profesora Gordillo con todo su séquito, porque ellos no lo van a hacer, ¿no? Entonces está en sus manos. Piensen eso. Es muy fácil criticar, pero consideren que ustedes van a ser los responsables de eso. ¿Qué tan importantes son los contactos? No, pues yo soy bien chiludo. Mire, aquí está mi proyecto. ¿Y a quién se lo vas a presentar? No tengo idea. Pues, ¿cómo? Pues yo voy a la estación, a la que sea, toco la puerta y les digo, aquí está. ¿A quién viene a ver? Pues al encargado de los... Sí, pero ¿cómo se llama? Consideren a la señorita que está en la recepción. No sé si ustedes alguna vez vieron una obra de teatro que se llamaba, perdón, el Alzheimer ya lo tengo muy duro, ahorita me acuerdo, pero algo de un perro. No, esa era la otra. Bueno, el obstáculo más grande que hay en este país son las secretarias. Sí. Ahí está Mari diciéndote que no. Por lo menos en los medios de comunicación, para eso les pagan. En los medios, Mari. ¿A quién viene a ver? No, pues no tengo idea. ¿A todos no lo puedo atender? Es que vengo a entregar. No es aquí. Es que traigo un proyecto. No es aquí. Pero es que si no me dice con quién, no sé. Entonces, su fabuloso proyecto avanzó de ahí. No pasó de la puerta y de la secretaria. Entonces tienen que saber con quién van, procurar traer antecedentes de esa persona si es que no la conocen, a qué se dedica, cuál es su puesto, cuáles son sus gustos. Les voy a decir algo muy absurdo. Después de 2 años de descanso sabático, quiero volver a regresar a escribir, porque es con lo que se gana. Además, las diferencias, que les digo que al ratito hablamos de los sueldos. De escritor se puede llegar a ganar muy bien, pero volvemos al asunto de que hay que fregarse mucho y hay que tener los contactos. Entonces, me voy a acercar a un productor, tengo que saber de qué se trata su siguiente novela, cuáles son sus deficiencias, qué le gusta a él, qué no le gusta a él. ¿Qué crees? Anoche estuve pensando sobre esto y esto y esto, porque está directamente relacionado con lo que él está haciendo. Si ustedes van a hablar con una estación de radio, no es lo mismo ir a la W que ir a 620 o que ir a no sé, a cualquier otra estación. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada una de las estaciones son distintas. Si ustedes les van a ofrecer un producto que esa estación no les sirve, pues nomás están perdiendo el tiempo. Necesitan saber a quién ofrecérselo y necesitan saber quiénes son los directores. Cuando se hace un currículum siempre dicen a quién se lo vas a dirigir, a quién se lo vas a presentar. Lo mismo es en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que les vas a ofrecer? Les voy a ofrecer una radionovela. Ok, ¿qué estaciones de radio efectivamente transmiten radionovelas? En este momento ninguna. Pero bueno, ¿qué es lo que les van a ofrecer? Si van a ofrecer un programa de noticias ecológicas, ¿qué estación se los va a recibir? Si van a hacer un programa sobre actualidad y comedia, ¿qué estación se los va a recibir? Es importante.
al señor que ustedes van a una reunión, una conferencia de este tipo, una presentación, que ahí está fulanito de estambres, acérquense, salúdenlo, háganse presentes, porque esos contactos, esas amistades a la larga van a ser importantísimos. A veces yo sé que los de los medios somos un poco eventos y hacemos cara de que ahí vienen a saludarme, pero pues, es su futuro, es su trabajo, tienen que hacerlo. Y perdón, parte de este negocio es cómo pedir trabajo, y en las universidades normalmente no les explican cómo pedir trabajo. Es ya sé hacer, tengo las herramientas y tengo los instrumentos, pero lo que nunca les dicen es cómo pedir trabajo. Y es de lo más complicado que hay en el mundo, pedir trabajo. Y más en este momento, en este país plagado de ninis. Entonces, aprendan eso y quítense la vergüenza. No, pues es que yo no me la acerco porque pues, me va a hacer caras. Les van a hacer caras. Se acercan en un bar, aunque sea con un muchacho o una muchacha que les guste, les va a hacer caras, ¿no? Y de todas maneras se acercan. Entonces lo mismo es con el trabajo. El no ya lo tiene. Entonces ustedes acérquense y saluden, hagan un comentario atinado. Siempre un comentario atinado al trabajo de alguien les va a ganar una sonrisa y probablemente algo. Entonces es importante. Volvemos al asunto de la cultura. La creatividad. Vayamos ya a la médula del asunto. La creatividad sobre lo que están haciendo. Y aquí es donde vienen los ejercicios. Ustedes creo que están estudiando básicamente para guionismo de radio. Ahorita en mi materia hacen guión, pero están viendo de cine, van a ver lenguaje de cine, o sea, llevan cine, radio, televisión. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Les voy a pedir de entrada así, a grosso modo, una idea para radio. Un noticiero. Noticiero de Finanzas. finanzas. ¿Qué vas a hablar? Deportes. No, estamos en finanzas. Ok. Tienes que seguirte con él. Ok. Un noticiero de finanzas. ¿Cuál es el principal problema en este momento en finanzas? Pues el dólar. ¿Cuál? Bueno, el dólar. ¿no? El dólar. Ok, ¿qué opinas del dólar? Que está en un precio muy alto en México. ¿Por qué? Por la bolsa internacional. Petróleo. Ok, petróleo. ¿Qué más? ¿Cómo están las reservas? No, tenemos reservas altísimas. Las estamos vendiendo muy barato. Están muy baratas. ¿Qué perspectivas, qué posibilidades hay de recuperar? Muy poca. ¿Qué está haciendo el gobierno para tratar de solucionar la caída del peso frente al dólar? Pues está vendiendo más barato el petróleo. El Banco de México está vendiendo reservas mensualmente para tratar de... ¿Levantar el petróleo? No, de darle solidez al peso. ¿Qué otras soluciones pueden ser? Pues hacer acuerdos internacionales. ¿Cuál, perdón? Acuerdos internacionales. ¿Cómo para qué? Lo que está haciendo Peña Nieto en Kuwait, recibir una inversión de 150 millones de dólares y darle medallas a un jeque que además crucifica a mujeres y a un machista misógino de primera. Saber en dónde hacer acuerdos internacionales. Ok, buscar posibilidades de inversión. ¿Qué posibilidades de inversión ves en México? Turismo. Ok, ¿qué lugar ocupamos en el turismo internacional? El primero. No, el primero es España. ¿El tercero? No. Ok. Si no sé si se dan cuenta, tienen 15 segundos para resolver el asunto y para saber de todo. O sea, en este momento entran en crisis. ¿De qué me dijo? ¿De qué me está hablando?